Bueno, son las 10 en punto y 10 segundos y vamos a dar comienzo a esta primera sesión de la GIDE, la sesión octava, bajo el título Proyectos y Coordinación, en el que hemos integrado a un conjunto de profesionales ya de tradición en estas convocatorias anuales que se hacen en la GIDE. Tengo que anunciarles a los asistentes que por cuestiones de agenda eh, vamos a cambiar un poco el orden de cómo se desarrollan estas mesas redondas y las preguntas las vamos a hacer inmediatamente después que los ponentes intervengan. Y sin solución de continuidad, pues vamos a darle paso, vamos a darle la palabra a Amalia Velasco. Ya les he dicho en privado que por favor intenten ceñirse al tiempo. Yo les iré avisando conforme se vaya acercando el momento de finalizar. Y la primera interviniente es Amalia Velasco Martín Baré, que es doctor ingeniero agrónomo y máster en Derecho Comunitario, funcionaria del Cuerpo de Ingenieros del Estado, lleva 32 años trabajando en la Dirección de Catastro, es, como decía al principio, una habitual de las jornadas ibéricas y sin duda una referencia en la implantación de las infraestructuras de datos espaciales en España, las administraciones públicas. Yo creo que todos las conocemos, no necesita que la presentemos. Y ella va a hablarnos sobre mapas abiertos en Europa, Open Map for Europe, y otros proyectos, actividades que se llevan a cabo en Eurogeographic. Así que cuando tú quieras, Amalia, tienes la palabra. Hola, buenos días. Eh, yo os quiero contar las últimas novedades de Eurogeographics, un poco también presentaros Eurogeographics, pero en septiembre ha puesto en libre una serie de documentos o una serie de servicios que os quiero contar cuáles son y sobre todo me quiero focalizar en lo que se está haciendo en el Cadastral Index Map, en el índice catastral europeo. No sé si bueno, muchos de vosotros conoceréis, conocéis Eurogeographic. Eurogeographics es la institución que reúne a los catastros, registros de la propiedad de los países europeos, institutos geográficos, perdón, catastros y registros de la propiedad. Bueno, en realidad los registros son solo los que tienen cartografía y los que no existe un catastro. La misión es desarrollo de infraestructuras de datos espaciales, informar de programas legislativos y políticos europeos e internacionales. Es una red de intercambio de conocimiento entre nosotros y es el interlocutor ante la UE. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros, espera que no, a ver, sí, nosotros no tenemos a ningún organismo de la Unión Europea que se encargue de los IGNs, catastros y de la información geográfica. Eso es un hándicap porque sí que hay muchas políticas que nos afectan, pero a diferencia de agricultura o de los registros que tienen justicia, no existe un organismo que se encargue de nosotros. También, por ejemplo, esta estadística que Agustín sí que lo sabe, que Eurostat controla todas las estadísticas de los países, pero en cuanto a datos geográficos no hay un organismo. Entonces, nos hemos tenido que asociar un poco en Eurogeographics para hacer esta labor. Entonces, tiene un secretariado permanente en Bruselas, se mantiene con la cuota de sus miembros, con subvenciones de la Unión Europea y hasta ahora con la venta de algunos de sus productos. Ahora veremos el cambio que hay. ¿Quién estamos de España y Portugal? Pues el Instituto Geográfico Nacional, el Catastro, el Consejo Superior Geográfico, que lo representa María Cabello de Navarra y que es asociado, no es miembro como nosotros dos, y en Portugal la Dirección General del Territorio. Yo tengo la suerte de estar en la junta directiva de esta organización, que creo que su papel es muy importante. Lo importante es constituirnos en un interlocutor válido ante los órganos de la Unión Europea y otras instituciones, influir un poco en la toma de decisiones, promover estándares, preparar a nuestras organizaciones para que se adapten a todas estas normativas y, por qué no, obtener financiación proveniente de instituciones europeas o de otros organismos. ¿Cómo se trabaja? Pues se trabaja, hay una asamblea general, luego hay muchos grupos de trabajos que algunos de los miembros de la IDE están dentro de ellos, hay talleres,
periódicamente los directores de las organizaciones tienen unos webinars y además hay unas series temáticas los jueves que os recomiendo porque yo creo que son bastante interesantes. En los últimos años, bueno, en el último año, Eurogeographic ha cambiado un poco, en los 2 últimos años, ha cambiado bastante sus políticas y tiende a ofrecer los datos abiertos. Yo me acuerdo, nosotros estamos muy acostumbrados a ofrecer datos abiertos, pero yo me acuerdo que las primeras veces cuando íbamos a Eurogeographic y decíamos que nuestros datos eran abiertos, sentíamos el odio de todos los compañeros, porque todos se mantenían con la venta de sus productos y tenían una visión de los servicios de mapas y de datos muy diferente a la que hay ahora. Lo que se quiere hacer con este nuevo proyecto Open Maps for Europe es dar acceso gratuito y fácil a datos armonizados y, sobre todo, enfatizar que son datos oficiales. Hasta la fecha, el 75% de los proveedores de datos de Eurogeographics han acordado abrir sus conjuntos de datos y esperemos que poco a poco lleguemos al 100%. El llegar a 75, como estábamos hace unos años, ya es bastante cambio. ¿Qué productos son? Pues los productos que tradicionalmente tenía Eurogeographic y que vendía, que ha ido abriendo poco a poco, ahora ya los ha abierto totalmente y ha añadido otros. Que tenemos el Euro Global Map, que es un mapa topográfico a escala 1 1 millón que cubre 55 países europeos. El Euro Regional Map, que es también un mapa topográfico a 1 250.000 con datos de 31 organizaciones. El Eurodem, que es el modelo de elevación digital a escala 1 100.000 que lo proporcionan 26 países. Un nuevo producto que es un mosaico de imágenes de alta calidad con resolución de 10 metros como producto de visualización creado a partir de datos del programa Copernicus, que lo prepara la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia de Alemania, y un nomenclator abierto que proporciona nombres geográficos multilingües autorizados, que está proporcionado por 36 países. Ahora a esto se le tiene que sumar, bueno, esto es la frecuencia de actualización y los servicios que se ofrecen, y el próximo paso es el Cadastral Index Map, el mapa de índice catastral. ¿Por qué? Pues porque los datos de catastro se necesitan a nivel internacional para muchas políticas, pero también por el mercado de bienes inmuebles entre los países. Pero aún no tenemos datos armonizados, abiertos, gratuitos, accesibles, detallados, de alta calidad, de forma centralizada y con actualización continua. Eso no existe todavía en Europa, sobre todo para los datos catastrales. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, Gisco tiene problemas al intentar tener todas las direcciones necesarias para estadísticas. Porque no existen los datos así. Entonces, toda el Open Maps for Europe trata de dar un paso más en todos estos datos. ¿Por qué? Pues porque principalmente a partir de la entrada de la directiva de datos abiertos que ha entrado en vigor el 17 de julio del 21, se obliga a los países a ofrecer esos datos. Es verdad que para nosotros, para los españoles y creo que también para los portugueses, todo esto no es nuevo. Llevamos dando datos abiertos durante mucho tiempo, pero esta visión en muchos países del este y del norte de Europa no era tan clara. Entonces, además, la directiva señala que tiene que haber un conjunto de datos de alto valor entre los que están, aunque se está discutiendo, los datos geoespaciales. Los conjuntos de alto valor tienen que estar disponibles para su uso, gratuitos, en formatos legibles por máquina y a través de APIs adecuados a los usuarios. Y cuando sea relevante, con descargas masivas. Entonces, todo esto está revolucionando un poco el panorama europeo. ¿Qué datos geoespaciales se consideran fundamentales? Pues el Comité de Naciones Unidas de Expertos de la Gestión de la Información Geoespacial ha estado haciendo un estudio o hizo un estudio y definió que direcciones, parcelas catastrales, edificios, unidades administrativas son datos que tienen que estar
como conjuntos de alto valor. O sea que tendrían que estar abiertos y puestos en esas condiciones que acabamos de decir. También el Grupo de Naciones Unidas para Europa de la Información Geoespacial tiene un grupo de integración en el que está Paloma, estoy yo, y también espera que piensa que datos relevantes, fundamentales, sobre los que se tienen que apoyar las estadísticas son unidades administrativas, nombres de lugares, direcciones, edificios y parcelas catastrales. Pero ¿qué pasa? Que los países, los modelos de catastro son muy diferentes en los distintos países, dependen de distinto organismo, en unos casos son fiscales, en otros no, en unos casos dan valores, en otros no. Además, en unos casos el registro es constitutivo, en España no, en el catastro y registro de la propiedad en unos casos está unido, en otros no. En algunos casos hay edificios dentro del catastro, en otros no, pero se combinan con otros datos. A veces los linderos no son exactos, pero sin embargo en otros países se tienen que levantar con hitos y son sagrados, o sea que la situación es muy diferente. En algunos casos los datos están abiertos y los puede utilizar todo el mundo, en otros casos no son gratuitos, en unos casos están considerados por la ley protegidos, en otros no. O sea, todo esto hace que los datos que forman parte de la base de datos catastral sean diferentes, los servicios que se ofrecen son diferentes y la forma de acceder a los servicios es diferente. Y como ya sabéis, el catastro no solo son datos geográficos, sino que tiene muchísima más información. Entonces, con Inspire lo que hicimos nosotros fue solamente armonizar un mínimo común. Inspire solo es un primer paso para la armonización de los datos catastrales, tanto de la parcela catastral o de los edificios. Pero hay muchísima más información, porque no solo es cartografía, hay muchísima más información que es muy difícil de armonizar. Entonces, las parcelas catastrales y los edificios en Inspire son solamente localizadores de información, pero incluyen la referencia catastral de cada país para que, usando esta aproximación en dos pasos, la información como derechos, titulares y otros datos de mucho valor, valores, usos, etcétera, puedan accederse a través de estos dos pasos, a través de la localización y con la referencia catastral. Esa idea la cogió Eurogeographics en un primer proyecto que se llamaba ELF, en el que se definió lo que debía de ser un Cadastral in the Map, que era un servicio de visualización de parcelas catastrales, edificios, direcciones y unidades administrativas, pero que tenía la referencia catastral y a través de un Get Feature Info permitía acceder a los datos de cada país. Era una forma de armonizar por lo menos la entrada, ya que los datos son tan diferentes. Ese proyecto era muy ambicioso y aunque las especificaciones fueron muy buenas, se quedó en proyecto y la Unión Europea exigió que se diera un paso más hacia los datos abiertos y se creó un segundo proyecto que se llamaba OpenILS. En OpenILS la idea era dar todos estos datos abiertos, eran solo 7 países y lo que decía es que las especificaciones eran muy buenas, pero los servicios en cascada que se habían propuesto no eran los mejores porque el volumen de datos era muy complejo mantenerlo y además Eurogeographic no podía mantener el servicio. Entonces el resultado fue que ELF y OpenEL no dieron el resultado que se esperaba. Eurogeographics no tiene capacidad para mantener una plataforma, no hay suficientemente datos catastrales disponibles, luego lo veremos por qué. Primero porque no están armonizados, pero sobre todo por las restricciones de acceso. Entonces, estas restricciones de acceso ya las tenían la Agencia Europea de Medio Ambiente y GISCO de Eurostat ya venía quejándose de estas restricciones de acceso. Además, Eurogeographic no puede obligar a dar esos datos a sus miembros porque, vale, ya termino, porque no son, principalmente porque no es una organización de la Unión Europea, no da esa obligación. Entonces se ha creado este concepto de Open Maps for Europa, que
que son datos gratuitos para uso y reuso, acceso más simple a través de portales europeos y nacionales y que permite combinar datos. Lo que se quiere es aprovechar los beneficios de la directiva del sector público, impulsando la innovación y el desarrollo del mercado y crecimiento para respaldar la economía digital y demostrar cómo las autoridades nacionales de cartografía, catastro y registro de tierras contribuyen al bien público a través de una colaboración internacional única. El proyecto es un proyecto europeo de bastante dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí vamos a crear una nueva cadena de suministro para el mapa de índice catastral, para el Cadastral Index Map, que está organizada por un subcontratista, ya está en marcha. El objetivo es crear un proceso técnico que se pueda ampliar, escalar, consolidar, estandarizar y dar un estilo a los datos, crear metadatos, hospedar y mantener el servicio y crear una interfaz de usuarios, crear las opciones de descarga de datos de dataset vía interface de usuarios, teniendo en cuenta la complejidad de los datos catastrales. ¿Cuál es el problema? Pues que el tamaño de los conjuntos de datos y sobre todo la actualización continua que tiene que tener los datos catastrales. Se ha hecho un estudio de todos los datos, se hizo una encuesta y se llamó a todos los productores, se ha planteado un ciclo de actualización de 6 meses, se han seleccionado 7 países cuyos datos catastrales abiertos tienen metadatos disponibles y correctos y AtomFit disponibles y correctos, y la cobertura del servicio se irá incrementando gradualmente durante el proyecto. Actualmente el subcontratista está accediendo y revisando los AtomFits y se espera que un primer piloto de servicio en febrero del 2022. Bueno, las conclusiones son que hay una demanda clarísima de datos catastrales a nivel europeo, que sabemos cómo se pueden armonizar esos datos y que ahora mismo con Open Maps esperemos que se defina una nueva cadena de suministro y que esta vez sea sostenible y escalable y que se vaya ampliando a más países. Y muchas gracias. No se te oye, no se te oye, Agustín. Decía que muchísimas gracias, Amalia, porque has clavado el tiempo, ¿eh? Ha sido al 0-0, al segundo. Hemos empezado muy bien. No hay ninguna pregunta, pero yo sí quería hacerte una pregunta en relación. Hombre, primero una reflexión de decir que observo con satisfacción que Eurogeographic ha ido definiendo su papel en un momento en el que no se sabía muy bien si en realidad era una entidad que tenía cierto afán de lucro y tal con el tema de los datos, a una entidad en lo que está demostrando que está apostando o está creando un modelo de gobernanza muy singular, ¿no? Casi de abajo arriba, ¿no? Nos organizamos, tenemos un problema y está teniendo sus resultados. Y a mí me gustaría saber la relación entre Eurogeographics y la Comisión Europea, si está materializada de alguna manera, mediante algún tipo de convenio o algún tipo de documento en el que se reconozcan mutuamente las capacidades y la colaboración. Y en segundo lugar, la financiación de todo este proyecto, ¿de dónde viene? A ver, Si se lo puede primero contar, es ¿eh? que sí, sí, sí. Lo primero es que Eurogeographic lo que está es dada de alta como lobista, porque Ajá. lobby a nosotros nos suena muy mal, pero es necesario en la Unión Europea porque se necesita lobistas, pero quiere que la Unión Europea quieren que sean transparentes, entonces un listado de lobistas autorizados y se le llama continuamente en los foros por ejemplo, Eurostat la tiene en todos los foros, en todas las discusiones sobre políticas, es bastante activa en todas estas políticas y yo creo que sí que está haciendo un papel. Al principio se la veía, como tú decías, se la veía como una institución que quería un beneficio y ahora ya se la ve de otra forma como un colaborador de Eurostat, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, de Copernicus, de todos los proyectos. Eso por un lado. Y la financiación es de un proyecto europeo, es un proyecto que preparamos entre todos y entre todos los socios y es un proyecto financiado por la Unión Europea, cofinanciado por la Unión Europea. ¿Vale? Muy En bien. uno de no me acuerdo ahora mismo en cuál de las ramas. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta, Amalia. No hay ninguna pregunta más en el chat, así que sin solución de continuidad, pues pasamos al siguiente de los ponentes. Vale, yo me tengo que ir, lo siento muchísimo. Muchas gracias, Amalia. Un placer Venga, verte hasta de luego. nuevo. Gracias. Adiós. El siguiente ponente es Rafael López da Silva, que es
ingeniero cartógrafo, máster en ingeniería de computación y doctorado en geografía y planeamiento territorial en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Lisboa. Y él nos va a presentar una comunicación sobre los desafíos para mejorar el estado de información a partir de infraestructura de datos espaciales. Así que sin más, Rafael, tienes la palabra. Ya te avisaré cuando queden, como en el caso de Amalia, un par de minutos y adelante. Gracias. Ok. Escutando bem? Ok. Rafael, un poquito bajo quizás, ¿sabes? Bom dia, tá ouvindo bem? Ok. Bom dia. Meu nome é Rafael, como foi apresentado. Essa apresentação ela é parte da tese de doutoramento que está sendo desenvolvida no âmbito do doutoramento de Geografia e Planeamento Territorial da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que tem como orientador o professor Rui Pedro Julião. Então, o trabalho aqui tem o título de Desafios para melhorar a gestão da geoinformação a partir da IDE. E foi feita uma análise a partir do conhecimento dos stakeholders, e eu vou falar aqui mais para frente. Esse é o conteúdo que eu vou falar aqui rapidamente, nesse tempo que eu tenho. Vou fazer uma breve introdução, falo do objetivo, os dados e métodos e os resultados que eu tenho até o momento desse trabalho e faço as considerações finais. Então, a parte da introdução, nós temos a questão da importância da geoinformação e a geoinformação disponibilizada a partir da infraestrutura de dados espaciais. Temos esse conjunto de dados, que ela, na verdade, é uma componente, o conjunto de geoinformação ela é uma componente fundamental para a implementação e consolidação da infraestrutura de dados espaciais. No caso do conjunto de dados, a gente considera todo tipo de dados que são representados cartograficamente ou georreferenciáveis, não se limitando apenas à informação cartográfica. E a IDE, ela, na verdade, ela garante a coordenação, a interoperabilidade, a parte de rede entre as entidades e o compartilhamento e a definição de estratégias para essa gestão da geoinformação. Sabe-se que no setor público, a IDE é muito ligada ao setor público ainda, e a ideia é que o setor público ele produz, ele processa e divulga grande conjunto de dados e tem como intuito aí reutilizar e integrar esse desenvolvimento e criação de diversos serviços e produtos, né, com um valor agregado e tendo um impacto significativo nessa economia global. Alguns pontos críticos na literatura que foram identificados, no caso, econômico sustentável. Até que ponto, outro ponto, até que ponto... Rafael, está habiendo problemas con tu comunicación. Creo que si apagas la cámara y solamente hablas, creo que... Alô? Sí, Oi, digo que tô está habiendo problemas con la comunicación. Sería preferible que apagaras la cámara, ¿vale? Deixa eu ver Porque aqui. se está cortando, ¿vale? Vê agora. Agora está funcionando? Y ahora hemos recuperado, sí. Es que se te queda la imagen congelada, ¿no? Y entiendo que a lo mejor tienes una conexión. Oi, voltou? Voltou? Sí, se escucha, se Alô? escucha. Sugiero que Tá apagues, bom, tá bom. sugiero que apagues la cámara de vídeo, ¿vale? Tá ok. Deixa eu ver. Assim, tá ok. Ok.
Então, tem mais um ponto crítico, no caso, as dificuldades e os desafios referentes às mudanças organizacionais, internas e externas, ao longo dessa implementação da IDE, e problemas que são comuns com a falta de interoperabilidade entre esses conjuntos de dados e os sistemas que ainda continuam. O objetivo desse trabalho é justamente apresentar os desafios para essa gestão da geoinformação a partir da IDE, e no caso a gente utilizou o método do inquérito por questionário a partir do conhecimento dos stakeholders. Os dados e métodos que nós utilizamos foram, no caso, o resultado de uma coleta de dados que foi feita a partir desse questionário, que foi feito o inquérito, com especialistas de Portugal e do Brasil. Foram definidos eixos principais da investigação que eu vou falar mais à frente. Aí, a partir disso, geramos os gráficos para poder serem analisados, e as respostas levou-se em consideração a escala de Likert. No caso, o público-alvo são os stakeholders que trabalham com o uso e a exploração da geoinformação em municípios e entidades públicas de Portugal e do Brasil. Então, aqui o método do inquérito questionário, como eu falei, os eixos que foram utilizados foram os principais eixos. Levou-se em consideração a experiência dos stakeholders em geoinformação e dados abertos, o uso e a exploração da geoinformação e IDE, a parte de recursos financeiros para investimentos em IDE, a importância da criação de um objetivo comum entre essas entidades envolvidas, a questão da mudança organizacional, que ocorre muito, né, nas entidades, a parte de compreensão e entendimento sobre o uso da geoinformação e a atualização de dados e metadados geoespaciais, além do uso de software livre para essas plataformas de dados e metadados geoespaciais e geosserviços. E, a partir disso, a gente fez as análises. Como resultado, a gente teve bastante resposta, teve um número considerável. E, em relação à experiência, notou-se que ainda tem, nas entidades, né, nos municípios, ainda tem um percentual alto de especialistas, das pessoas que trabalham com a geoinformação, que ainda tem pouco tempo de experiência na área de IDE e principalmente de dados abertos, que é um pouco mais recente. As políticas de dados abertos são um pouco mais recentes. Então, ainda tem um pouco dessa experiência ainda a se adquirir, né? E a parte de geoinformação, que aí é mais desde a época de informação geográfica, informação geoespacial, isso já vem mais consolidado. E no próximo slide eu faço uma análise desse gráfico. Quase 60% possui mais de 10 anos na geoinformação, né? Só que 40% eles possuem mais de 10 anos de experiência em IDE, porém, tem um destaque que em torno de 23% não possuem nenhuma experiência na IDE. E isso são especialistas trabalhando, essas partes interessadas, na verdade, que trabalham com a geoinformação em âmbito local, na parte dos municípios, né, das entidades públicas. E quase 50%, no caso, para agregar valor ao inquérito, a gente colocou a experiência, incluiu a experiência de dados abertos. E, nesse caso, quase 50% possuem menos de 10 anos de experiência, e isso coincide um pouco com as recentes políticas de dados abertos que vêm sendo implementadas pelo mundo. E destaca-se também um pouco mais de 20% que não possuem qualquer experiência nessa temática, né? Então, o processo de capacitação ele tem que ser, na verdade, explorado mais e disponibilizado essa capacitação para aumentar esse percentual. Em relação aos desafios para melhorar a gestão da geoinformação, são 6 eixos principais, aqui tem 3 e no próximo gráfico mais 3. No caso, na parte de aumentar os recursos financeiros, boa parte considerou que isso é fundamental, concorda com essa questão
de recursos financeiros serem aumentados na parte de gestão de IDE, buscar um objetivo comum, você ter um objetivo comum para integrar entidades governamentais e a sociedade para ter e a academia para ter uma forma mais participativa. Então, nesse objetivo comum, também teve um percentual alto concordando com essa questão de se traçar esse objetivo comum entre essas partes interessadas. E a questão de evitar mudanças internas e externas organizacionais, que aí é no caso que acontece muito, é uma troca de gestor, ou mudar uma estrutura da organização, que a ideia era gerida em uma área e depois essa área não existe mais. Então, tem a parte de criação e inclusão de áreas. A gente vem vivenciando isso no Brasil um pouco, né? Então, também teve assim uma parte... muita gente não opinou muito em relação a isso, botou nem discordo, nem concordo, mas mesmo assim teve um percentual considerado como concordando com essa opção. Então, quase 80% concordam que é necessário aumentar recursos financeiros, então você vê que existe mesmo essa falta de recursos. Quase 80% concordam com a importância de buscar esse objetivo comum, e aí, no caso, é o que a gente tem hoje, de ter uma forma mais participativa em relação a essa gestão da geoinformação e da IDE, para integrar a área acadêmica, as entidades governamentais e a sociedade. E tem a parte de mais de 50% de concordar que deve-se evitar essa mudança organizacional, que ela afeta e dificulta muito a parte de gestão. Os outros 3 eixos, eles estão relacionados a uma maior compreensão e entendimento sobre o uso da geoinformação. Então, esse também foi um valor alto, que a concordância foi alta com essa questão, e até às vezes, tem muito isso, as pessoas até usam a geoinformação, você vê as pessoas no telemóvel, no celular, usando muito um Google Maps, usando um Waze, e, na verdade, ou acessando algum tipo de informação ligada ao território, mas aquela compreensão e entendimento da geoinformação, muita gente não sabe que está usando esse conceito. Em relação ao segundo item, que é o primordial para consolidar uma infraestrutura de dados espaciais, é a questão de você manter a atualização de dados, e metadados e serviços web, geosserviços. Então, isso foi concordo totalmente, que foi lá em cima, que é primordial para as IDEs. Na verdade, a credibilidade, na verdade, ela vai aumentar, e aquela confiança de você usar o dado, se ele estiver sendo mantido atualizado. Existe também a questão voltada ao software livre, não seria o principal, né? Mas ele é um ponto forte para entidades que não têm essa infraestrutura disponível, e você tem disponível vários software livres, que, como a ideia, normalmente são vários software livres que são utilizados. Então, isso ficou meio que no meio termo em relação a concordar com essa afirmação. Um pouco mais de 90% concorda que existe a necessidade de maior compreensão e entendimento sobre o uso dessa geoinformação. Neste caso, também entra a parte do processo de capacitação, um processo de conscientização, explicitando que a geoinformação ela é, sim, fundamental. E um ponto crucial da IDE é que 96% concorda que deve se manter atualizados os dados, metadados, geosserviços, né? E esse seria um dos principais desafios para você melhorar e ter um sucesso na gestão da geoinformação. Quase 60% concordam que deve se utilizar software livre, só que essa bandeira do software livre é importante
para dar mais liberdade para as pessoas utilizarem as infraestruturas e construírem suas infraestruturas, mas o ponto principal seria o que mais chamou destaque nesse trabalho foi a questão de manter a atualização dos dados. Como Te quedan 2 minutos, Rafael. Ok, obrigado. Então, assim, como considerações finais, já estou aqui nas considerações finais, de acordo com essa experiência dos stakeholders que foram inquiridos, né, nesse trabalho, é possível identificar, ainda existe essa necessidade de você aumentar o processo de capacitação nessas temáticas de IDE e de dados abertos, e essa investigação, essa parte dessa investigação, ela aponta que é necessário, sim, aumentar os recursos financeiros para os investimentos em IDE e, com isso, você melhorar um pouco essa gestão da geoinformação. A criação de um objetivo comum, na verdade, hoje a tendência é essa, da gente ter um processo mais participativo, integrando sociedade e integrando a academia, que a academia ela é um braço forte de um país, da área de pesquisa e de ciência. Então, é importante a gente fazer essa integração, essa gestão mais participativa, necessidade de aumentar essa compreensão e conscientização do uso da geoinformação, né, para a gente tirar um pouco essa lacuna de, às vezes, a pessoa está usando a geoinformação, mas ela não tem esse conceito bem consolidado, então um processo de capacitação também é fundamental. E o grande desafio e um ponto crucial que foi identificado é justamente você manter os dados e metadados de serviços atualizados para disponibilizar isso para a sociedade e para as entidades públicas, para qualquer pessoa usar essa informação. Então, isso aumenta o uso e a credibilidade da IDE. E o uso de software livre ele é apoiado pela comunidade, mas o mais importante é o uso mesmo de padrões e protocolos que são definidos pela IDE. Aqui eu só coloquei as referências, algumas referências principais que foi citada aqui na apresentação, e agradeço esse tempo para apresentar parte desse trabalho, que está em andamento. Essa é uma parte dele, daqui a pouco eu vou apresentar em outro evento outra parte, então a gente vai mesclando um pouco e apresentando aos poucos esse trabalho que está sendo desenvolvido junto lá com a orientação do professor Dr. Rui Pedro Julião. Então, obrigado. Obrigado, Agustín. Pues muchas gracias, obrigado, Rafael. También darte las gracias por lo bien que te has ceñido al tiempo, por el momento estaba muy bien. No tenemos ninguna pregunta en el público. Invito al público a que se anime y a ver, para romper el hielo, si quería yo hacerte una pregunta. Discúlpame que no te hable en portugués, pero no sé si me entiendes. Voy a intentar hablar lo más despacio posible. En ese análisis que hace sobre los recursos humanos, sobre la parte del personal, de los que trabajan y tal, en España, hombre, las IDEs están vinculadas a las administraciones públicas y en España observamos un proceso de envejecimiento muy preocupante, ¿no? Funcionarios muy mayores que estamos al borde de la jubilación y que no se produce el relevo necesario porque la administración está tardando en incorporar a gente. ¿Se observa esto mismo en Portugal, ese nivel de envejecimiento entre los funcionarios que se dedican a estas cosas? Em relação aos funcionários, na verdade, que está falando, né? Sí, sí. Na verdade, assim, essa pesquisa, esse inquérito, ele foi feito, foi enviado para entidades públicas e para as entidades públicas, na verdade, que representam também os municípios, câmaras municipais, né, prefeituras. Então, assim, o que tocou um pouco de destaque foi que, na verdade, são pessoas que estão lá e a experiência deles, na verdade, a formação, inclusive, a gente nem colocou essa parte da formação, mas são pessoas que trabalham com geoinformação. Você vê que, pelo destaque, a geoinformação em si, para eles, em ter conhecimento da geoinformação, não seria um problema. O problema seria o conhecimento em infraestrutura de dados espaciais e na área de dados abertos, que é muito recente, né?
E essa parte realmente tem que ser explorada mais, e o processo de capacitação e de orientação, na verdade, a gente trabalha muito na questão que não foi explicitada aqui, mas a gente tem feito, que é o outro trabalho também, é a relevância dessa ideia para uma governança, porque a governança é que é o primordial para orientar uma boa gestão. Se você não tiver uma boa governança, na verdade, a gestão pode ser a melhor, mas não vai trazer os resultados que você quer, que você deseja. Então, é nessa linha que a gente tá trabalhando e destacando a questão além de estar discutindo a parte de gestão, o reforço de definir uma boa governança em relação à geoinformação e à infraestrutura de dados, porque aí isso vai descer e as entidades públicas vão se beneficiar disso da melhor forma. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias. Y vamos a continuar con el resto de ponentes. Ahora tenemos con nosotros a Nuria Hermida, que nos va a presentar una comunicación bajo el título Imago Orbis, infraestructura de humanidades espaciales del CSIC. Nuria Hermida Jiménez es técnica especializada de organismo público de investigación, conocido por sus siglas OPIS, ¿no? Es de formación ingeniera en geodesia y cartografía y trabaja en la unidad de sistemas de información geográfica y humanidades digitales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que, Nuria, cuando quieras, tuya es la palabra, 15 minutos, te avisaré cuando se vaya acercando el final del tiempo. Vale. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Agustín, por la presentación. Y yo voy a hablaros de Imago Orbis. Y desde la Unidad de Sistemas de Información Geográfica y Humanidades Digitales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, estamos trabajando en la creación de una infraestructura de datos científicos de humanidades digitales, con el objetivo de facilitar la transformación digital de la investigación en nuestro centro de trabajo. La parte Imago Orbis tendría que ver con la parte de datos georreferenciados y sería una de las piezas principales de esta infraestructura. Bueno, pues para empezar y contextualizando la investigación en humanidades, el término Digital Humanities o humanidades digitales abarcaría las humanidades y las ciencias sociales. Y bueno, pues esta es una imagen de la localización de los centros del CSIC donde se están desarrollando proyectos de humanidades digitales. Son, como veis, 16 centros y ahora mismo pues habría unos 100 proyectos en curso. Y cuando dentro de la investigación en humanidades las tecnologías de la información geográfica juegan un papel vertebrador que permite acceder y poner en valor el conocimiento científico a través del espacio geográfico, hablaríamos de humanidades espaciales, que es lo que nos interesa ahora. Bueno, y es que al final el territorio es ese lugar donde se dan las historias, tanto individuales como colectivas, de las que se encargan las ciencias humanas y que habitualmente no se pueden disociar de la componente espacial y de la componente temporal, como veremos. Bueno, pues estos son 4 conjuntos de datos reales con los que trabajamos. Y bueno, el primero sería las bases de datos de textos de tablillas cuneiformes neosumerias de Mesopotamia, fechadas en el siglo XXI, antes de nuestra era. Datos de arqueología, con dataciones de carbono 14, de pinturas rupestres, de arqueometría. Datos de historia del arte, de patrimonio inmaterial, que es la danza, con los programas de mano de las actuaciones de la compañía de danza de los Ballet Españols y de su directora, Antonia Mercé. Y por último, pues como ejemplo, datos de patrimonio cultural subacuático, que tendrían que ver con la investigación archivística y documental y con las inversiones directas en pecios arqueológicos. Y bueno,
¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos hacer con estos datos? Pues para empezar, converger con el compromiso institucional del CSIC de apoyo a la ciencia y a la innovación abierta. Esto sería, bueno, pues con los principios FAIR, que como sabéis son las buenas prácticas para la gestión y la administración de los datos científicos, para que, como dice su acrónimo, sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos principios se impulsan desde los programas marcos de investigación y vienen a apuntalar la ciencia abierta. Y es que, aunque bueno, ya sabemos que los resultados de investigación se publican en forma de artículos científicos, en general no se puede decir lo mismo de la publicación formal de los datos científicos, a pesar de que hoy en día los datos están comenzando a ser considerados como la principal producción de la investigación científica y que su publicación y su reutilización son necesarias para garantizar, claro, su validez, su reproducibilidad y para conducir a nuevos descubrimientos, a generar nuevo conocimiento. Ejemplos de la puesta en práctica de estos principios serían pues, la infraestructura de libre acceso de la investigación en Europa, PENAIRE, que bueno, está creada para que la mayor parte de los productos de investigación financiados con fondos europeos sean de libre disposición para todos. Y la Nube Europea de Ciencia Abierta, que es un entorno virtual para que los investigadores puedan almacenar, puedan gestionar, puedan analizar y reutilizar sus datos para propósitos de investigación, de innovación o para propósitos educativos. Con esto facilitaríamos el acceso, la visualización y la difusión de los resultados de los proyectos de investigación. Se promueve una ciencia centrada en los datos. Queremos integrar los datos en un flujo de trabajo coherente, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los datos, las diferentes etapas. Y para terminar, pues permitir generar nuevas interpretaciones a partir de la combinación de estos datos de diferentes proyectos, fomentando pues la interdisciplinaridad. Y es que todos estos objetivos al final se pueden materializar en una serie de tareas efectivas o de propósitos que de forma, bueno, pues no necesariamente secuencial y aprovechando el marco metodológico y tecnológico maduro que proporcionan las IDES y bueno, de una forma más o menos natural, pues terminaría en la creación de una infraestructura de datos de humanidades espaciales. Y ya pensando un poco en los datos de investigación que van a formar parte de esa infraestructura, pues tienen una serie de características que os cuento. Primero, múltiples niveles de representación espacial. Tenemos datos desde la escala local, como por ejemplo datos de cartografía histórica municipal, a escala global. La representación de etapas de los viajes de profesores pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios, por la JAE. Datos de gran variedad temporal, porque contamos con datos fechados de hace más de 2 millones de años a datos del presente, pasando por todas las etapas históricas. Y datos de variedad temática, datos de arqueología, de antropología, de medio rural y natural y bueno, y más. Y bueno, pues partiendo de los datos de investigación que os he presentado con las características citadas, pues además están estructurados en bases de datos georreferenciadas con sus metadatos y sus servicios y gracias a la interoperabilidad y a las herramientas de código abierto, pues hemos generado una infraestructura que permite su integración y su difusión y sería pues Imagorbis. Bueno, pues Imagorbis tiene las piezas típicas de una IDE, pues servicios, catálogos, el catálogo, metadatos, un visualizador cartográfico y bueno, pues además hemos creado mapas bases personalizados de teselas vectoriales con la intención de mejorar la visualización de los datos. Este sería un flash de las herramientas para su implementación, las que hemos utilizado en código abierto. Esto es el catálogo, este es el aspecto que tiene. Bueno, pues es un GeoNetwork ligeramente personalizado.
Y esto pues sería el visualizador, que es pues, el espacio de trabajo que permite combinar datos, resultados de investigación de forma horizontal, abierta y generar interpretaciones nuevas. Queremos que sea un concentrador de servicios interoperables y de los nodos que se generan dentro del centro. Y para ello, pues, se permite el acceso estructurado a los datos por áreas de conocimiento, que son pues, esas 6 que veis ahí, y que probablemente se aumentarán o cambiarán a lo largo del tiempo. Permite la carga de servicios internos, claro, y externos, y de datos pues, en diferentes formatos, en los típicos, en Shape, en GJSON, KML, etc. Tiene conexión directa al catálogo y, bueno, pues pinchando aquí, pues podemos ir a ver los nodos. Y hablando de los nodos, recupero la diapositiva 4, donde os presentaba los datos, y esos datos se han convertido y son los que se van a convertir en los nodos. Y ahora tendríamos pues, un nodo de mapas de textos neosumerios, un nodo que sería la EIDE de arqueología, un nodo que sería el mapa de danza en la Edad de Plata y bueno, pues el mapa de historia marítima. De una manera un poco más detallada os enseño algunos. Este sería IDEAR, que algunos ya conocéis porque ya se ha presentado en este foro, y es la infraestructura de datos espaciales de investigación arqueológica, que bueno, pues, permite el acceso a datos de casi 2000 yacimientos de la península ibérica y bueno, pues al corpus de pintura rupestre levantina. Este sería el mapa de la danza vanguardista en la Edad de Plata, que visualiza los circuitos escénicos de la compañía Ballet Español y de los de su directora, Antonia Mercé, y mediante una consulta podemos ver la información sobre las representaciones que tenían lugar en cada uno de los teatros de las distintas giras, que como veis ahí pues son finales de los años 20 del siglo pasado. Este sería el mapa de la red hospitalaria, que está a caballo entre la época medieval y la época moderna, y tiene información histórica, información documental, información patrimonial y bibliográfica sobre los hospitales hispánicos de Aragón. Y bueno, pues para finalizar con los nodos, pues este es el mapa de historia marítima, que está a punto de publicarse en abierto. Y en este visualizador se recopilan dos conjuntos de datos diferentes. El primero, datos sobre comercio, que son los viajes por las principales rutas comerciales de la Edad Moderna. Y segundo, datos de naufragios de pecios históricos. Y si damos aquí, pues sale la información. Que son conocidos a través de fuentes históricas o mediante exploración arqueológica, y se relaciona la historia marítima, el estudio de las redes mercantiles y, bueno, pues como veis, la arqueología subacuática. Y ya recuperando la primera diapositiva donde os decía que Imago Orbis está dentro de algo más grande, de algo más general, que sería EXEA, que es la infraestructura científica de datos de investigación en humanidades digitales, y que brevemente os digo que tiene algunas piezas muy interesantes. Por ejemplo, la visualización interactiva de datos de investigación que no tienen por qué tener necesariamente componente espacial, una parte dedicada al análisis de textos, donde se almacenan textos en bases de datos no SQL, una parte para herramientas y bueno, pues el mapa de las humanidades digitales de los centros del CSIC, que es lo que os he enseñado en la diapositiva 2. Esto sería EXEA y bueno, pues nos vamos en directo y lo vemos un segundo. Y así vemos Imago Orbis. ¿Vale? Este sería Imago Orbis. Tiene las herramientas típicas de un visualizador sencillo. Aquí tiene los cambios, estos 4 cambios de mapa base, estos 4 son nuestros mapas de teselas vectoriales y vamos a cargar a un servicio de mapas. Este sería un servicio de mapas nuestro, el de las dataciones de carbono 14. Este, por ejemplo, sería un servicio de mapas ajeno de la Universidad de Harvard con las provincias romanas de los años 300 o así. A ver si se carga. Sí. Vale. Bajamos. Vale. Y bueno, pues también podemos cargar, pues, lo que os he dicho, datos propios. Por aquí os he puesto un área de estudio de arqueológica. Estaría aquí.
¿vale? Bueno, pues podemos hacer el Get Future Info, claro, si no, ¿de qué serviría? Y bueno, pues aquí nos vamos un segundo a ver los nodos. Os voy a enseñar uno que está muy chulo, que no os he enseñado, que sería el que os he contado antes, el de los textos de las tablillas neosumerias. Hay más de 120.000 textos repartidos por todo el mundo ahora mismo, aunque su origen, como os he dicho, es Mesopotamia, ya sabéis. Y bueno, vamos a ver su origen. Hay unos 30 yacimientos. Podemos aquí buscar, por ejemplo, el de Uma, que es uno de los más importantes. Vemos que está ahí. Los textos que tiene este yacimiento son estos, más de 32.000 textos, tablillas. Y bueno, pues, a ver. Vale, pues vamos a ver ahora en qué colecciones están alojados los textos de UMA. Veis que esos 32.000 textos Nuria, te están quedan 2 dispersos minutos, ¿vale? a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y bueno, pues cambiando el mapa base, nos podemos ir, por ejemplo, aquí a Nueva York. Y vemos que en la biblioteca de Nueva York pues hay 194 tablillas. ¿Vale? Estos serían todas las tablillas de UMA. Esto es una de ellas, que viene pues la foto de la tablilla con la inscripción cuneiforme y su transliteración. Y ya, pues para terminar, pues algunas consideraciones finales. Y es que, como os he contado, uno de los objetivos de la ciencia abierta es que todas las publicaciones, bueno, sería en este caso el acceso abierto, que todas las publicaciones y los datos de investigación estén disponibles siguiendo, pues como hemos visto, los principios FAIR. Esto genera un cambio en las estrategias de los investigadores y de las instituciones científicas y, claro está, en los modelos organizativos. La apertura de los datos ya está poniendo en marcha mecanismos que permiten aprovechar plenamente su potencial como motor clave de la ciencia abierta, y esta apertura genera oportunidades derivadas de la sinergia de distintos tipos de datos, fomentando la interdisciplinariedad. Y para conseguir estos objetivos de apertura, los datos deben acompañarse, como sabemos, de sistemas de reglas de normalización que permiten esta sinergia. Y bueno, al final terminamos otra vez en la piedra angular, que es la interoperabilidad. Y nosotros, desde el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, lo que hemos querido es construir un entorno de trabajo adecuado, aprovechando el marco que nos proporcionan las IDES, que facilite la difusión, la publicación y la combinación de los datos abiertos procedentes de la investigación en proyectos de humanidades y ciencias sociales, respetando, por supuesto, la autoría de los mismos y facilitando la interoperabilidad y la accesibilidad pues, a la comunidad científica y al público en general. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Nuria. De nuevo también felicitar a esta ponente por la precisión matemática en el tiempo, a lo justo. Y bueno, no hay ninguna... Agustín, acércate al micrófono, por favor. Sí, perdón. Así mejor. ¿Tengo que repetir lo que he dicho o más o menos he escuchado? Bueno, agradecer a la ponente la intervención. Decía que no hay ninguna comunicación, ninguna pregunta, pero sí tenía yo alguna que hacer. Bueno, darte la enhorabuena por la comunicación, porque la verdad que me parece muy importante que se acerque la tecnología IDE a las humanidades, ¿no? Yo me acordaba cuando te escuchaba cosas que decían cuando yo era estudiante de geografía, hace ya, yo qué sé, 30 años o por ahí, que en aquella época estábamos todavía unidos a la historia y tal. Había un catedrático mayor que decía que la geografía era una ciencia auxiliar de la historia, ¿no? Y esas cosas pues me daban mucho coraje, ¿no? Porque, en fin, era de los que defendía hace 30 años que la geografía tenía vida propia, además de ser en momentos determinados ciencia auxiliar de la historia. Pero efectivamente este proyecto ayuda, sin duda, a los historiadores a hacer muchas cosas. Y yo te quería preguntar más que nada por cómo se organiza este proyecto en el conjunto del CSIC. Vosotros sois como un servicio, entiendo, ¿no? Que atendéis a cualquier proyecto de investigación relacionado con las humanidades, con la historia que necesite de este tipo de soporte, ¿no? Es así. Efectivamente, nosotros estamos alojados en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde hay 6 institutos, y somos un servicio transversal que damos servicio a todos esos institutos.
bueno, pues que van desde la geografía, políticas de bienes públicos, pasando por la filosofía, por la historia, por supuesto, por la geografía. Y bueno, pues damos un servicio a todos esos proyectos de investigación, que son pues desde proyectos de grandísima envergadura de Horizonte 2020 y a plan nacional o proyectos pues más pequeños o bueno, pues de todo tipo. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que tengo muchísimas preguntas, sobre todo de tema técnico. Sí, me gustaría ver cómo... Intuyo que estáis manejando, que estáis gestionando la API de GeoServer, ¿no? Por lo que he visto, tal, que Sí, hay cosas de esas. Pero bueno, es que estaríamos, yo qué sé, aquí un montón de tiempo hablando del proyecto que me parece Bueno, pues qué interesantísimo. guay, Lástima ¿no? que tengamos Que te haya poco tiempo. surgido tanta Sí, sí, inquietud. sí, de hecho creo que me he convertido en un fan tuyo a lo largo de la presentación. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pues tenemos que pasar a la siguiente comunicación, que en este caso pues va a ser Elisa Martín Ortega, que es jefa del Servicio de Gestión e Informática de la Dirección General de Catastro. Ella es ingeniera en informática por la Universidad Carlos III de Madrid, es máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicación y en Seguimiento y en Seguridad Informática. Actualmente es jefe de área en la sede electrónica de Catastro, pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas de Tecnología de la Información y con carácter previo tiene experiencia en el sector privado durante 10 años y en el sector público ha pasado por muchos sitios. Primero estuvo en la entidad pública empresarial Red.es, después estuvo en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y actualmente desarrolla su actividad, como hemos dicho, en el catastro. Y ella pues nos va a presentar una comunicación sobre coordinación catastro-registro. Así que, Elisa, tienes la palabra. Yo te avisaré con 5 minutos porque me lo has pedido antes que me metiera cuando falten 5 minutos. En todo caso, seré flexible por si necesitas más tiempo, ¿vale? Cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Lo primero quiero hacer extensiva también mi presentación a mis compañeros Juan Francisco Martos de la Subdirección General de Valoración e Inspección y Juan Carlos Ojeda de la Subdirección General de Procedimientos y Atención al Ciudadano, ya que junto con ellos he elaborado esta presentación y no solo eso, sino que todos los productos y herramientas que presentamos en ella son diseñadas y trabajadas por por las tres subdirecciones conjuntamente. Voy a presentar, a compartir mi pantalla. Bien, la motivación de la coordinación parte del hecho de que Catastro y Registro de la Propiedad son instituciones diferentes especializadas en distintas competencias. Tienen diferentes objetivos y les hacen ver la realidad pues, desde distintos puntos de vista que deben de ser coordinados. ¿Cuál es el objetivo? Pues ofrecer una mayor seguridad jurídica y un mejor servicio al ciudadano con esta coordinación. Vale. Entrando un poquillo más en detalle, describiremos el catastro como un registro administrativo que impacta sobre las relaciones administración-ciudadano, en el que la inscripción es obligatoria y que es utilizado para la valoración de la propiedad con fines fiscales. Hemos elaborado en todo este trabajo un mapa homogéneo y continuo que se ofrece de forma abierta y todo el resto de su información también se ofrece de forma abierta. Solamente están protegidos dos datos, que son la titularidad y el valor catastral de la propiedad. A su vez, el registro de la propiedad es un registro que tiene efectos jurídicos en las relaciones privadas. No es necesaria la inscripción, si bien es muy recomendable para proteger el derecho de propiedad ante otros. El registro de la propiedad es financiado por cuotas de inscripción de los propietarios protegidos y por la propia publicidad registral de sus notas.
La ley establece que la cartografía catastral es la base de su información gráfica. Bien, esta ley 13/2015 de reforma de la ley hipotecaria establece que la inscripción de la representación gráfica será obligatoria en el caso de las inmatriculaciones y en las distintas operaciones de parcelación y reparcelación, siendo potestativa en cualquier otro acto inscribible o como una operación específica. A partir de aquí, la Dirección General de Catastro diseña el conjunto de herramientas y productos que son necesarias para para que pueda ser llevado a cabo los requerimientos que establece la ley. Bien, el primer producto queda determinado explícitamente por la Ley 13/2015, que indica que para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real deberá aportarse, junto con el título inscribible, la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, salvo que se trate de una subsanación o de una reordenación del terreno donde permite una representación gráfica georreferenciada alternativa. Es decir, esta certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca es el producto cuando no hay una alteración catastral y se puede realizar directamente la inscripción en el registro, y es necesario el informe de validación gráfica alternativa cuando sí que se produce esa alteración catastral. Ese producto es el que se utiliza para iniciar un procedimiento cuya tramitación acaba finalizando en la modificación de la cartografía catastral acorde a la operación que se ha indicado en ese informe de validación gráfica alternativa. Una vez modificada la cartografía, es posible obtener una nueva certificación descriptiva y gráfica que podrá, como en el caso anterior, utilizarse para realizar la inscripción. Bien, con los productos establecidos hasta esta ley del año 2015, no queda cubierto un caso que es el de dar la posibilidad al ciudadano de que solicite una mejora de la representación gráfica catastral. O sea, no existía el producto como tal. Esto es atendido en las resoluciones que se publican de forma conjunta entre la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la Dirección General de Catastro en el año 2020 y 2021. Bien. En estas resoluciones, lo que se va a publicar, perdón, a partir del establecimiento de dos criterios, el criterio de identidad gráfica y el de margen de tolerancia, se puede, a partir de identificar estos criterios, se puede hacer que, en caso de que la alteración propuesta se encuentre dentro del margen de tolerancia y se ajusta al criterio de identidad gráfica, se podrá indicar que no resulta necesaria la modificación de la cartografía de la descripción catastral, salvo que el ciudadano opte por instar a una mejora de esa representación gráfica catastral. Es decir, se define este tercer producto necesario, que es un informe de identidad gráfica, que no está aún operativo, no está disponible en la sede electrónica de Catastro, pero que os voy a presentar en esta comunicación. En definitiva, lo que se busca es que a partir de una representación gráfica alternativa y en función de la naturaleza de la parcela contra la que se quiere comparar, se define un margen u otro, y si esa representación gráfica alternativa queda dentro de ese margen de tolerancia, si está dentro de ese margen, se podrá determinar que la representación gráfica catastral y la alternativa son coincidentes y no es preciso la mejora de la representación gráfica catastral, pero el ciudadano podrá instar esa mejora, o si no está dentro de ese margen de tolerancia, al no ser coincidentes, podrá solicitar esa mejora de la representación gráfica catastral mediante una subsanación de discrepancias. Una vez definidos los productos, nos planteamos qué herramientas pueden ofrecerlos.
La certificación catastral descriptiva y gráfica de una finca es posible obtenerla por cualquier titular catastral a través de la sede electrónica o a través de las gerencias o de los puntos de información catastral. El informe de validación gráfica alternativa es posible obtenerlo por dos vías, a través del editor parcelario o directamente aportando ficheros GML con parcelas propuestas. Y el certificado de identidad gráfica catastral, hemos elaborado una herramienta para poder obtener este propio informe. Bien, el editor parcelario permite elaborar nuevas parcelaciones y subsanaciones tomando como base la cartografía catastral, siempre que tiene la limitación de que no se puede invadir el dominio público en zona urbana. Bien, aquí tenéis un poco unas capturas de pantalla de cómo funciona. Se accede a través de una opción en el menú inferior del visualizador cartográfico. Se pueden seleccionar las parcelas catastrales con las que se quiere trabajar. A partir de aquí permite definir linderos, hacer operaciones de uniones, agregaciones, etc. Una vez finalizada la operación que se quiere realizar, el editor aconseja una operación, pero o la que es más acorde en función de superficies, etcétera, pero es posible modificar esa decisión. Bien, otra forma de elaborar un informe de validación gráfica es a partir de los archivos GML que elaboran los técnicos. Estos ficheros GML son validados contra la cartografía catastral y en este caso sí que es posible invadir el dominio público en zona urbana. Bien, las validaciones que realizamos sobre estos archivos GML han sido motivo de muchas consultas, por lo que recientemente hemos elaborado un documento que está disponible desde la ayuda del informe de validación gráfica en la sede y que lleva por título Guía para la elaboración de ficheros GML según las diferentes operaciones del parcelario. En este documento, aparte de presentar las validaciones genéricas que se hacen sobre los archivos GML, se presentan las validaciones que se realizan para determinar las operaciones posibles. Es decir, a partir del número de parcelas, propuestas en los archivos GML y de los namespace de los identificadores y del número de parcelas originales, que son aquellas cubiertas por las parcelas propuestas, pues en función de esos parámetros se determina qué operaciones son posibles y no solo qué operaciones son posibles, sino en función de qué operación se indique qué tratamiento podrá llevarse a cabo, siendo este tratamiento desde una revisión manual por un técnico, desde una revisión por un técnico, hasta una tramitación automática que supone una asignación automática de referencias y en algunos casos una edición gráfica automática en avance. Es decir, una tramitación mucho más ágil y mucho más rápida. Si bien es muy importante destacar que, en todo caso, la operación que se indique cuando se elabora el informe de validación gráfica debe ser coincidente con la operación determinada en la escritura pública notarial, porque en otro caso pues, no se podría cerrar el expediente y por tanto el trabajo no adelantaría. 5 minutos, Elisa. Gracias, Agustín. Bien, podéis ver en el documento todas con detalle estas clasificaciones y finaliza el documento con una tabla esquemática que resume esto que os he comentado. Bien, la última herramienta que hemos diseñado es la herramienta de identidad gráfica. Esta herramienta, que es la identidad gráfica, es el parámetro que nos permite indicar cuando una representación gráfica alternativa y la cartografía catastral son equivalentes o similares. Esto lo que va a ofrecer es la posibilidad de que el propietario pueda elegir fundadamente entre inscribir la representación gráfica catastral o la mejora de la misma a través de la representación gráfica alternativa, o que el propio registrador
puedan disponer de un criterio objetivo para decidir si inscribe o no una determinada representación gráfica catastral. Para poder definir la identidad gráfica se define un margen de tolerancia que depende de la naturaleza de la parcela catastral. En el caso de urbana se define un buffer o un área de más 0,50 metros hacia el borde exterior y 0,50 metros hacia el borde interior de la parcela, del perímetro de la parcela catastral, y en el caso de rústica de más o menos 2 metros. Además, para el caso de las parcelas que tengan una superficie pequeña, adicionalmente se verifica que la superficie entre la representación gráfica alternativa y la catastral no exceda del 5%. Lo que acredita, en definitiva, la identidad gráfica es acreditada a partir de un informe de identidad gráfica que se emite siempre en una relación 1 a 1. Voy a enseñaros esta herramienta. Como digo, no está disponible actualmente en la sede, pero en breve lo estará. Bien, la herramienta nos permite arrastrar o seleccionar una parcela, un archivo GML con una representación gráfica alternativa. Iniciaríamos la carga. Esta, que está en amarillo, es la representación gráfica alternativa. Yo selecciono la parcela. Perdón. Vale. Vale, disculpad porque está habiendo algún problema. Voy a seguir y ahora lo repito, si no. Os lo voy a enseñar con las capturas de pantalla. Lo que haríamos sería seleccionar cargar el GML como me habéis visto hacer, seleccionar la parcela. Esto lo que nos hace es dibujar un buffer hacia el exterior y hacia el interior de la parcela catastral. Este buffer, como digo, será de más o menos medio metro o de más o menos 2 metros, y nos podremos identificar si está dentro o no del margen de tolerancia. En el caso de estar dentro del margen de tolerancia, podremos emitir un informe que se presenta, aquí en el lado izquierdo se presenta la gama de colores utilizada en el croquis, y se puede ver las partes que quedan fuera o dentro del margen exterior o interior. Y el propio informe es un archivo PDF. El propio informe tiene adjuntos las dos parcelas, la representación gráfica alternativa y la representación catastral. Disculpadme. Estamos ya casi fuera de tiempo, Elisa. Sí. Bien, bueno, pues entonces finalmente os lo he podido mostrar únicamente con las capturas de pantalla, pero más o menos es así como sería la presentación de la herramienta. Pues muchísimas gracias, Elisa, y daros la enhorabuena. Como siempre pasa en las IDE, los funcionarios de Catastro siempre nos sorprendéis, ¿no? La verdad que vamos mejorando y vamos viendo cómo evolucionan todas estas mejoras, haciendo un Catastro cada vez más cercano a los ciudadanos. Así que nada, enhorabuena a ti y a tu equipo, y animaros a seguir con esta trayectoria. Si hay una pregunta,
tenemos una pregunta que hace, hay dos preguntas. Una es de Agustín Solabre, que dice, le damos las gracias por la presentación, dice, las reparcelaciones que se hacen contra una parcela sin referencia catastral de dominio público, denominados descuentos, en muchos casos el sistema de evaluación gráfica alternativo no permite ser incluidos estos en el GML y por lo tanto produce informes negativos. ¿Se está trabajando para solucionar el caso de los descuentos? Todas estas, nosotros vamos afinando toda la definición de las validaciones para poder elaborar los VGA positivos. En cualquier caso, como digo, con el editor parcelario los VGA son positivos porque se parte de la cartografía catastral. En el caso de si son con archivos GML, se puede, si aparece, si se invade el dominio público, aparece una afectación de dominio público. Y luego está también los cuchillos, el tema o las parcelas de una superficie pequeña o de una gran esbeltez. Todos estos casos se van afinando para intentar llegar a un equilibrio entre los casos en los que se puede emitir un VGA positivo y los casos en los que no podríamos luego realizar una tramitación del expediente adecuada o una tramitación ágil de la cartografía. Entonces, todos esos trabajos los vamos estudiando caso por caso. Hay también en esa misma línea que el propio Agustín Solabre también pregunta que cuando se presenta un GML... Perdón, te decía que en la misma línea... Sí, perdón. Agustín Solabre dice también que cuando se presenta un GML en zonas colindantes entre suelos rústicos y urbanos, en muchos casos un GML devuelve informes negativos como consecuencia de inconsistencias topológicas entre los dos ámbitos, ya que existen solapes o huecos. Dice, es importante para los técnicos que se aborde este asunto. Es más una sugerencia que hace Agustín a este tipo de cuestiones. Si me pregunta un usuario si hay software comercial o libre que se esté utilizando para generar los archivos GML. No sé si puedes aportar algo en relación a esta consulta. No, eso lo desconozco, la verdad. Bueno, la propia herramienta de catastro lo Sí, genera, el ¿no? parcelario genera archivos GML, pero otro software no lo conozco. El editor parcelario lo genera. Y pregunta en portugués, ¿cuál es el procedimiento cuando existen sobreposiciones entre predios de titulares propietarios diferentes? No puede haber superposición a la hora de generar informes de validación gráfica, porque el concepto de margen de tolerancia que hemos definido es en relación a una parcela catastral contra una representación gráfica alternativa. La herramienta que hemos diseñado sí que permite la comparación de una representación gráfica alternativa de una operación respecto a un conjunto de parcelas catastrales. Permite esa comprobación del margen de tolerancia del perímetro exterior de todas ellas, pero no de los solapes interiores. Pero no es posible emitir un certificado de identidad gráfica, ya que las resoluciones publicadas entre las resoluciones de 2020 y 2021 que nombré, solamente contemplan el caso del certificado en una relación 1 a 1. Muy bien, pues te reiteramos las gracias. No tenemos tiempo para más preguntas porque vamos un poquito a probar. Muchas gracias, Elisa, por tu comunicación, por tu ponencia. Y vamos a pasar a la siguiente, vamos muy mal de tiempo, que va a estar a cargo de Rocío Blas Morato, que es profesora contratada, doctora de la Universidad de Extremadura, que actualmente imparte docencia en el área de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura y es especialista en sistemas de información geográfica, desarrollando su actividad tanto en el ámbito público como el privado. Ella va a hacer una comunicación que se llama IDES como herramientas para el desarrollo de territorios inteligentes. Cuando tú quieras, Rocío, tuya la palabra. Hola, buenos días desde Cáceres. Comparto la presentación. Bueno, pues
Aquí empiezo mi ponencia, como bien dice Agustín, es sobre las IDES como herramientas para el desarrollo de territorios inteligentes. Y principalmente hemos basado nuestros trabajos en la creación de un modelo de datos y una arquitectura de la IDE de la Diputación de Cáceres. Es un proyecto que se enmarca en una serie de contextos y lo principal que quería presentar es un poco pues, contextualizar dónde surge esta colaboración entre la universidad y la Diputación y cómo hemos ido desarrollando los trabajos y los resultados finales. El contexto inicial pues, parte de la estrategia de especialización inteligente del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se pretende crear oportunidades en el territorio a través de nuevas tecnologías y de la innovación, y con el objetivo de conseguir una economía más competitiva, una sociedad más inclusiva y participativa y un entorno pues, más sostenible. Otros elementos que hemos tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto era la agenda urbana, las necesidades que se nos planteaban para cumplir con la agenda urbana y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el objetivo de innovación e infraestructura y el 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles. Con todo ello como contexto, se estableció un convenio interadministrativo de colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura, gracias a que la universidad recoge en sus estatutos la necesidad de transferir los conocimientos y los resultados de la investigación a la sociedad y la voluntad de la Diputación por establecer este convenio entre ambas instituciones para aunar esfuerzos y poder conseguir pues, poner en marcha una IDE que entre en consonancia con esta estrategia que está poniendo en marcha la Diputación. De este modo, contábamos como punto de partida con dos equipos diferenciados, el equipo técnico de Diputación, que estaba en crecimiento y que actualmente ya está configurado como una oficina de territorios inteligentes. El proceso para esa configuración ha sido paralelo al desarrollo del proyecto y también contábamos con los investigadores de la universidad y apoyados con un técnico SIG que se asoció al proyecto. Al final hemos conseguido un equipo de trabajo coordinado. No han sido dos equipos trabajando de forma simultánea, sino que nos hemos coordinado en red la mayor parte de las ocasiones, también de forma presencial, utilizando estándares, normalización y construyendo entre todos el proyecto que os vamos a presentar a continuación. Los objetivos que nos planteábamos nada más iniciar esta colaboración pues se fundamentan en que hasta ese momento la infraestructura de datos espaciales de la Diputación estaba, digamos, un poco obsoleta, se había creado una IDE y un geoportal, pero estaba utilizando, digamos, tecnologías del siglo XXI, pero tal como si hubieran utilizado otro tipo de tecnología. No se estaban actualizando, no estaban integrando, no había, digamos, un seguimiento del proyecto y al final pues quedó un poco en desuso y sin actualización. Lo que pretendíamos con este proyecto era pues tener una oportunidad para obtener información y herramientas para la gestión y la planificación de la Diputación en un territorio pues, del siglo XXI. Es decir, como veis ahí, en vez de utilizar las herramientas, los materiales como se hacían antes, pues utilizar los materiales utilizando sus máximas capacidades, dándoles el uso que se les puede dar a estas tecnologías y creando pues, herramientas que nos sirvan realmente para dar las soluciones al territorio en el que nos encontramos. De este modo, el punto de partida o los antecedentes eran pues, una IDE que básicamente se utilizaba para volcar los datos de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, con procesos locales, donde solo se hacía un proceso de tabulación y digitalización y que el uso básico era el de inventario. Los flujos eran internos, personalizados, estaban desconectados, eran unidireccionales y los flujos externos de información también eran puntuales y unidireccionales. Los objetivos entonces que nos planteamos pues, fue integrar la IDE en la estrategia de territorios inteligentes, integrarla en los indicadores de desarrollo sostenible, por supuesto cumplir INSPIRE y con OGC y también en el proyecto de Open Data y sin olvidar también pues, que mucha de la información venía de la IDE. Así que los procesos ahora pues, van a ser recurrentes, normalizados, estandarizados, nos van a ayudar a crear oportunidades gracias a que los datos ya nos sirven para gestionar y para planificar, no solo como inventario.
Y los flujos ya son, pues nos garantizan la interoperabilidad, multidireccionales, cumplimos con protocolos y los datos externos o los contactos externos que tenemos pues ya son periódicos y multidireccionales. En este sentido, se llevaron a cabo una serie de fases para desarrollar los trabajos, en concreto una primera fase que fue de análisis, ¿no?, del punto de partida, respondiendo a una serie de cuestiones, de dónde vienen los datos, qué se hace con ellos, cómo se obtienen, para poder después diseñar un procedimiento de 6 fases, desde la definición del modelo o el diseño de una base de datos hasta la implementación propia de la base de datos y luego un sistema personalizado que recoge la información en una interfaz interna y luego también cómo sacar esa información digamos, al público en general a través de la IDE. Y finalmente, bueno, también desarrollamos tareas de formación con los técnicos propios de la Diputación. Todo ese proyecto se llevó a cabo en el año 2020 y principios de 2021 y principalmente, bueno, pues tuvimos que ralentizar los trabajos debido pues, a la pandemia, el confinamiento, pero pudimos terminarlo con éxito. Y lo que presentamos ahora son un poco los resultados de esa colaboración entre las dos instituciones. El primero de ellos fue que se desarrolló un modelo físico de datos, donde se incluyeron un modelo territorial, un modelo de abastecimiento de aguas, un modelo de saneamiento, también un modelo de pavimentación y de edificios. Y asesoramos a la unidad de carreteras para la creación de modelos del plan de movilidad y de las infraestructuras viarias. El resultado final, digamos, se refleja en esta diapositiva que os presento, donde se muestra la arquitectura del proyecto. Como veis, tenemos una base de datos que es el grueso de nuestro trabajo o de nuestra colaboración desde la universidad, desarrollada en POGIS, desde donde se enlazan pues, diferentes nodos, en este caso un nodo local, donde se desarrolla el trabajo en gabinete basado en QGIS, en software libre. Después también diseñamos un nodo de trabajo de campo con QFIS, con la herramienta de trabajo para tablets de QGIS, que nos está dando unos resultados magníficos. Apunta directamente a la base de datos en POGIS. Es capaz de llevarse toda la información, las relaciones y hacer ese trabajo de campo de forma muy eficiente, lo que nos ha, digamos, aportado al proyecto pues que conseguimos elaborar datos georreferenciados a un bajo coste de adquisición y colaborando de forma muy activa también con los ayuntamientos y con las personas que trabajan en el territorio. Por otro lado tenemos el nodo IDE. Ese nodo IDE está fundamentado en GeoServer. Luego, para la creación de los visores, hemos trabajado con más gestores. Esta herramienta también nos ha dado mucha versatilidad porque sin unos conocimientos muy grandes sobre el diseño de visores podemos ir creando visores simplemente tirando de los WMS y tenemos el resto de herramientas ya disponibles. Y luego, por último, también desarrollamos un apartado de metadatos con GeoNetwork, que queremos seguir profundizando y ampliando, y todo ello pues, se vertió sobre un WordPress para poder sacar el geoportal. El nodo local, como os comentaba, estaba bajo QGIS y no solo utilizamos esta herramienta, sino que además añadimos nuevas funcionalidades a la herramienta, sobre todo pues, a la hora de introducir la información alfanumérica. Diseñamos formularios específicos para los datos que necesitaba Diputación, para el área donde hemos empezado a trabajar, y bueno, pues se diseñaron los formularios, dominios y una serie de simbologías, etcétera, que además luego también se trabaja en el geoportal. El geoportal, como veis aquí, se tuvo que actualizar, se tuvo que renovar con toda la tecnología que hemos comentado y os lo enseño un poquito por encima para que veáis, bueno, que tiene pues las típicas aplicaciones de una IDE. En principio tenemos los visores de mapas, la solicitud de cartografía, una serie de servicios y de descargas y también bueno, tenemos indicadores ODS de un proyecto paralelo al que nosotros hemos llevado también desde la universidad de sensorización de datos en el territorio. En cuanto a los visores, por ejemplo, destaca que tenemos visores provinciales que pertenecen pues, recogen los datos de toda la provincia,
pero hemos querido añadir una serie de visores locales. Es también como una de las novedades que hemos incluido en esta IDE, es ofrecer a municipios, a pequeños municipios, la posibilidad de tener su información en un visor propio. Esto en una región como la nuestra, una provincia como Cáceres, donde pues casi el 90% de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, o incluso mucho menores, por ejemplo, Botija o Casas de Don Antonio tienen menos de 200 habitantes, pues estamos consiguiendo que el poner a disposición de esos ciudadanos y de esas administraciones pues un servicio de infraestructura de datos espaciales. Por ejemplo, os enseño el visor de Casas de Cáceres. Y este es el visor que se ha montado con más gestores. Podemos hacer zoom a una zona concreta. Y aquí tenemos el gestor de capas, donde podemos ver que tenemos, pues en este caso, a saneamiento, también podemos cargar abastecimiento, el viario público, por ejemplo, tenemos datos de movilidad también, con las direcciones de las calles, equipamientos, en este caso podemos ver aquí diferentes equipamientos y luego también el callejero. También podemos consultar la información. En este caso, por ejemplo, pues tenemos el acceso a los datos de la estación de autobuses del Casal de Cáceres, que ya os enseñaba al principio de la presentación, que es un poco el objetivo, ¿no? de que todas estas herramientas pues, se utilicen de una forma coherente con el desarrollo de la tecnología. Y diseñar una estrategia, digamos, colaborativa, donde estos datos que ponemos a disposición de los municipios y de los ayuntamientos les sirvan primero como una oportunidad para desarrollar esa estrategia de territorios inteligentes, sobre todo en estos espacios de baja densidad demográfica. Y bueno, que cuenten con esta información. Y que puedan ayudarnos de alguna manera en el futuro a mantener la actualización de los datos. El objetivo también es que visualicen la utilidad de este tipo de tecnologías y que implicar a los agentes locales también en el desarrollo de la toma de datos, a la corrección de errores y también, ¿por qué no?, pues a la subida de información al geoportal o al visor. Por lo tanto, la metodología es un poco pues, generar un proceso, un marco, una estructura que nos sirva de base para poder seguir creciendo. 2 minutos. Sí, ya termino. Para poder seguir creciendo en esta infraestructura de datos espaciales que hoy os presentamos como, digamos, como punto de inicio pues, de esa nueva metodología colaborativa con los ayuntamientos. Hasta ahora el mayor hándicap que teníamos era poder desarrollar la actualización de los datos. La tecnología la hemos puesto encima de la mesa y lo que necesitamos es implicar un poco pues, al resto de actores sociales para poder mantener esta infraestructura. Y bueno, simplemente animaros a que la visitéis, a que nos deis un feedback sobre cómo lo veis y daros las gracias por la presentación y a la organización de las GIDES por invitarnos y por contar con nosotros en este acto. Muchas gracias por la presentación, Rocío. Enhorabuena. Voy a tener que saltarme este esfuerzo que estoy haciendo por dinamizar la participación, pero como vamos muy apretado de tiempo, si hay alguna pregunta, pues la podemos contestar a través del chat, que yo creo que tú lo ves, Rocío, Sí, y pasamos tranquilo. directamente a la siguiente comunicación, porque ya os digo, si no es que el personal lo vamos a llamar ni café. Y contamos en esta ocasión con Borja Rodríguez Fernández, que trabaja en el Centro Nacional de Información Geográfica y que funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía de la Administración General del Estado. Es graduado en Geomática y Topografía por la Universidad de Santiago y tiene titulaciones de especialista de universidad en análisis de geoinformación y máster de geoinformática y análisis geoespacial en la Universidad del País Vasco. Trabaja como técnico en la infraestructura de datos espaciales del Centro Nacional de Información Geográfica, Infraestructura de Datos Espaciales de España, y él nos va a contar una comunicación sobre la infraestructura de datos espaciales en las redes sociales. Cuando quieras, Borja, tuya la palabra. Gracias, Agustín, por la presentación. Voy a compartir la pantalla y a ver si puedo ir lo más rápido posible.
para que podamos tomar café todos. Vale, pues yo voy a hablar sobre las infraestructuras de datos espaciales en las redes sociales. Bueno, antes de nada quiero comentar que esta presentación la voy a hacer yo, pero también ha participado mi compañera Guadalupe Cano, que gestiona las redes sociales de la IDE de España. Y bueno, también ha participado Alejandra Sánchez, que es la jefa de área de infraestructuras de datos espaciales aquí en el CENIC. Bueno, os voy a presentar una breve introducción de las redes sociales y su papel en la actualidad, también cómo está la situación actual en cuanto a los proyectos IDE y el uso de las redes sociales, una serie de buenas prácticas en cuanto a las redes sociales y cómo lo están realizando otros proyectos, una serie de recomendaciones, los beneficios de disponer de un canal de comunicación o de varios y unas breves conclusiones. Bien, pues bueno, hoy en día todos sabemos que los principales canales de comunicación con la sociedad pues son las redes sociales. Todos llevamos en nuestro móvil pues un dispositivo y tenemos pues un montón de redes como es WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube o bueno, todas las que ahí expongo. Además, pues es la forma más económica actual de informar sobre lo que hacemos. Hoy en día, pues eso, todos llevamos un dispositivo móvil en nuestro bolsillo o todos seguimos las redes sociales a través de un ordenador o de cualquier dispositivo electrónico. Además, pues genera puntos importantes de contacto entre la comunidad espacial, instituciones y organismos interesados. De hecho, yo gestiono las redes, pues en este caso del Instituto Geográfico Nacional, y hay un montón de, digamos, de intercambio de información y de contacto con otros organismos, tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y local, de manera continua. ¿Y qué redes sociales existen y en cuáles se utilizan los proyectos IDE? Pues actualmente, sobre todo en los organismos públicos, la red social que más se utiliza pues, es el Twitter, es el canal principal de información. Y la verdad es que la mayoría de instituciones pues, publican a través de Twitter. Aquí os pongo pues, algunos ejemplos de organizaciones, tanto eso a nivel europeo como nacional o incluso empresas, de FAIR, el propio instituto, ERRI o Eurogeographics, que casualmente pues, el tweet del que hablamos pues, habla sobre la presentación de Amaya del Open Maps for Europe. Bueno, ¿cómo está la situación actual en las redes sociales? La verdad es que sobre todo a nivel estatal, en cada ministerio pues, existen infraestructuras de datos espaciales, pero suelen publicar normalmente a través de las propias redes del organismo público. En este caso, por ejemplo, bueno, en el Ministerio de Transportes, que es el nuestro, pues sí que la IDE tiene su propio canal de comunicación, como es el Twitter. El Instituto pues también lo apoya y tiene todos los canales casi habidos y por haber. Y el Ministerio de Ciencia pues también tiene sus propias redes de comunicación a través del CSIC. El MAPAMA pues publica a través de las redes del Ministerio, y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues también tiene unas cuantas infraestructuras de datos espaciales, por ejemplo de las confederaciones hidrográficas, y publican pues también desde el propio Twitter o de la propia red social del organismo público. A nivel autonómico, pues a nivel autonómico sí que ya tenemos mayor presencia en redes sociales, sobre todo en los proyectos y de los institutos cartográficos. Bueno, puede que falte alguno en la presentación, pero más o menos he recogido todos los que tienen sus propios canales. Como podéis ver, a lo mejor falta Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, pero son, digamos, aquí están recogidos los canales propios de cada IBE. Por ejemplo, podéis ver que el Instituto Galego de Estudios del Territorio, mis vecinos, pues tienen tanto Twitter como Facebook, Instagram o YouTube. Y pues mayormente, la mayoría pues tiene Euskadi de Rioja, la de Extremadura, SID Murcia, los compañeros de Islas Baleares, bueno, todos tienen Twitter generalmente. Y otros, pues a mayores tienen otros canales de comunicación que
que lo hacen, además, pues yo los que tengo aquí publicados hacen una buena labor en redes y a nivel local, pues he puesto también algún ejemplo, pero por no llenar el mapa tampoco de emoticonos, pero bueno, por ejemplo, el Geoportal de Madrid publica mucho a través de su Twitter, los compañeros de Ley de Barcelona también, de Ley de Menorca, de Málaga, o los compañeros de Cáceres, el CIF de Cáceres, que la verdad es que tienen una presencia bastante importante en redes y hacen un muy buen trabajo. Y respecto a buenas prácticas, pues veremos algunos ejemplos de canales de comunicación, algunas propuestas y cómo dar a conocer también la información a través de la propia IDE de España. Como comentaba antes, pues las IDEs estatales, por ejemplo, pongo el ejemplo aquí de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en sus portales suelen tener un apartado pues, para las infraestructuras un geoportal para las infraestructuras de datos espaciales, donde publican, pues eso, dan una información sobre la descripción de la IDE, tienen su propio visualizador, su apartado de las cargas o sus servicios de visualización, pero normalmente lo que no contienen pues, es un apartado de redes sociales o de noticias, donde informan de forma continua sobre las actualizaciones que se están realizando constantemente. Por ejemplo, a nivel estatal, pues sí, el portal de las infraestructuras de datos espaciales de España, pues sí que cuenta con su propio canal de Twitter, además del blog, el boletín que se publica mensualmente que contiene sobre IDES, que contiene información sobre actualizaciones, eventos, cursos, etcétera, relacionados con las infraestructuras de datos espaciales y su portal de noticias. A nivel autonómico, pues he puesto el ejemplo del Instituto Cartográfico de Valencia, aunque quiero decir que hay muchos más que lo están haciendo muy bien, pero en este caso he recogido el de Valencia, porque la verdad es que está presente en un montón de redes, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, Pinterest, YouTube, que hasta tiene su propio blog. Y también pues los felicito por su gran trabajo. Y a nivel local, pues como he comentado antes, la CIF de Cáceres pues, hace una gran labor y una gran presencia en redes, porque participa también tanto en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Feed, que aparte tiene sus propios artículos, jornadas, bueno, hace bastante difusión en todos los canales de comunicación. Y la verdad es que está realizando una muy buena labor. De hecho, pues constantemente estamos interactuando por redes y nos ayudamos mutuamente a dar difusión. Bien, propuestas de canales de difusión. Pues yo he puesto que consideramos que sería importante tener al menos una red social. Entendemos que a veces, pues por falta de tiempo o lo que sea, pues es difícil mantener varias redes sociales porque conlleva su tiempo y al fin y al cabo, pues cada una tiene su idiosincrasia y conlleva un cierto tiempo al día publicar noticias en cada red. Pero al menos una red social sí sería importante. Y publicar, pues, al menos una noticia al día. He de decir que también se pueden programar, y esto es un aspecto importante, porque tú, en un momento que tengas libre, puedes programar alguna noticia que consideres que debes publicar ese día o durante la semana, te puedes proponer un cierto tiempo para programar varias noticias, y pues también estás activo en redes a través de tu canal de comunicación. Además, pues también es importante retuitear, compartir noticias de otros organismos. De hecho, es algo que se suele hacer y que tiene bastante importancia porque crea esa comunidad que le va dando relevancia a todo lo que es noticias relacionadas pues, con las IDES o con la información geoespacial o con nuestra comunidad, digamos. Y también pues, es importante publicar información relacionada con servicios, normativas, aplicaciones y otros proyectos de la IDE. Además, pues como he comentado antes, en los propios geoportales pues sería importante incluir un apartado de noticias, donde alguien que acceda al propio geoportal pues pueda ver las novedades que existen, cuáles han sido las últimas actualizaciones en el geoportal, los servicios, aplicaciones, etc. Y tampoco nos queremos olvidar de contaros, pues eso, que podéis dar a conocer vuestra propia información a través de la IDE de España.
cada mes se publica un boletín sobre IDES donde se informa sobre cursos, noticias, eventos, etcétera, en el que se puede participar enviando en este correo que os dejo ahí información sobre las noticias que consideréis. La podéis enviar ahí y nuestros compañeros pues, se pondrán en contacto con vosotros. Y también pues, en el blog de la IDE se publican continuamente noticias sobre novedades en el mundo de las IDE, servicios web, datos abiertos, etcétera. Y que tenéis aquí, pues podéis enviar la información al mismo correo, digamos. Además, pues estas noticias normalmente pues, se difunden también a través de los canales de difusión de la IDE de España. En el instituto también compartimos lo máximo posible y damos a conocer pues, todos los proyectos que hay en tanto el ámbito autonómico, local, etcétera, y europeo también. Bien, como recomendaciones, pues os voy a poner unas ideas a tener en cuenta y unas propuestas de actividades. He puesto este ejemplo, por ejemplo, de las CIDE, que lo explica muy bien. Voy a ir a tratar de ir lo más rápido posible. En cuanto a hashtags, pues es importante destacar siempre el hashtag del evento donde se va a participar. En este caso lo podéis ver ahí de primero. Siempre emplear la información con los enlaces para enviar a los usuarios a donde nos interese, en este caso a nuestro geoportal o página web donde esté la información. Es importante siempre y no olvidarse de utilizar emoticonos para destacar aspectos claves de la publicación y centrar ahí la atención, como en este caso podéis ver el enlace, bueno, sale el enlace en la descripción y a más información para que capte ahí la visión del usuario. Mencionar siempre otras cuentas relacionadas para que se haga una mayor interacción, digamos, con la publicación y lo puedan compartir otros organismos y llegue a más gente, además que normalmente están muy interesados, y si no los mencionas, pues no, a lo mejor no nos enteran o no lo pueden ver, digamos. Es una forma muy buena de interactuar con otros organismos o con la comunidad geoespacial. Y también es muy importante que siempre vaya acompañada una publicación de un vídeo o de una imagen. Y aquí he puesto un ejemplo para la red social Twitter, pero cada red social tiene su propia, digamos, sus propios formatos, que eso buscando un poco por la red, pues podéis encontrar qué formato es adecuado para cada red. Y propuestas, pues propuestas es importante difundir actualizaciones, nuevos desarrollos y noticias. En este caso, como ejemplo aquí de portal del Ayuntamiento de Madrid, donde explica muy bien lo que he comentado antes, el uso de emoticonos, enlaces, hashtags, etcétera. Además, acompaña de un GIF, que en este caso no se ve, pero está muy bien montado porque eran digamos, dos mapas diferentes donde se ve la actualización en uno y, bueno, cómo estaba antes y cómo estaba después. Compartir conocimiento propio y de otros organismos, como he dicho antes. En este tweet, por ejemplo, de la IDE de España, se puede ver cómo está informando acerca del visor de la IDENA, que se acaba de actualizar, también enlazando con el portal, con las noticias del portal de la IDENA, usando emoticonos para destacar los aspectos importantes de esa actualización. O del propio portal de datos abiertos del Gobierno de España, donde también, pues eso, publica de forma periódica sobre datos abiertos, etcétera, y colabora pues con todos los organismos a nivel nacional. Otro ejemplo de lo que decía antes, compartir información. En este caso, pues el CID de Murcia, por ejemplo, pues comparte un tweet interesante sobre cómo crear mapas web a partir de, bueno, el server. Y es un tweet que puede interesar a usuarios relacionados con los proyectos IDE y que puede ser interesante. A su vez, pues también es importante realizar charlas, eventos virtuales para divulgar conocimiento y acercar la información geográfica a los usuarios. En este caso, pues he puesto ahí un ejemplo de los compañeros de Agustín, que la verdad es que lo hacen fenomenal porque realizan semanalmente un montón de jornadas y eventos online. De hecho, esta semana creo que tienen por lo menos 2 o 3. Participan en 2 o 3 y lo hacen muy bien, de verdad. Y también es importante pues, hacer publicaciones atractivas, que no nos debemos olvidar de eso, que juegos o preguntas pues, que despierten un poco el interés de los usuarios para que interactúen con nosotros. En este caso, como ejemplo, por ejemplo, del Instituto Geográfico de Aragón, donde pues, habla sobre los planos a través de una pregunta
de los planos catastrales que tienen a disposición en su IDE para que te los descargues. Bueno, utiliza un poco ese juego de preguntas y medio gancho para que el usuario se para a leerlo. También este juego de preguntas para que enlace con su IDE didáctica, que también está muy bien para que los usuarios participen. O este otro ejemplo también de Geoportal de Madrid, pues a través de una pregunta y un vídeo, que la verdad es que está muy bien, aquí no se puede reproducir, pero hacen un vídeo con la nube de puntos, digamos, que está disponible en su Geoportal y también pues con la trayectoria digamos, de la carretera del túnel, que también lo puedes cargar en formato shape y está muy bien también. Beneficios, pues puntos a tener en cuenta. 5 segundos. Vale, voy muy rápido. Pues eso, beneficios a disponer de un canal de comunicación, pues el aumento del alcance, conocerán mucho más tu proyecto, incremento del tráfico, de verdad que el publicar a través de redes sociales generará muchas más visitas a los portales, servicios, etcétera. Puedes fidelizar seguidores que te conozcan y aprecian el valor pues, de lo que ofreces, se quedarán, te seguirán y estarán más pendientes de todo lo que haces. Esto quiero decir en todo tipo de público, tanto organismos públicos, universidades, usuarios, empresas, etcétera. Informar al público hoy en día, pues es, como he dicho antes, es la manera más económica y rápida de informar a los usuarios. El reconocimiento del propio proyecto IDE, sabrán quién eres, qué haces y el por qué. Conectar con los ciudadanos, además sabrás quién te sigue, muestra interés en lo que ofreces, y qué opinas sobre digamos, tus productos o digamos, tus aplicaciones. Te dejarán opiniones sobre determinada aplicación que te permitirá, pues, por ejemplo, mejorarlo en este caso si detectan algo que no está bien. Bueno, siempre es importante interactuar con los usuarios. Estar informados, puedes compartir lo que hacen otros, compartir información relevante en el mundo de las IDE y siempre pues, evolucionar, estar al corriente de las novedades o buenas prácticas también en las redes sociales. Y promocionar, si también hay alguna aplicación importante que quieras destacar o que quieres que llegue a un público muy objetivo relacionado con los proyectos IDE, pues también hay la posibilidad de promocionar ese contenido para que tenga un mayor alcance, tanto de pago como orgánico y llegue al público que nos interesa. Y bien, pues las redes sociales, pues como digo, es un eslabón más dentro de un proyecto IDE que hay que considerar. Es muy importante dar difusión a todo lo que se hace en cada proyecto porque ahora os voy a poner un ejemplo gráfico de que, ya voy Agustín, rápido. Os pongo un ejemplo de cómo desde enero de este año hasta noviembre, los millones de visitas que acceden desde redes sociales a la página web, al portal del IGN. Como podéis ver, hay casi 11 millones de visitas y un 235% más este año respecto al anterior. Y la mayoría pues, procede, como podéis ver, de Twitter, YouTube y Facebook primordialmente. Por lo que es muy importante pues, estar presente en las redes sociales. Y eso, como conclusión final, ¿por qué son importantes las redes? Escuchamos mucho el término interoperabilidad durante todas las jornadas y es muy importante en el mundo de las IDE, pero no debemos olvidar la interactividad, la difusión a través de la red, que creo que también es un aspecto importante y que todos deberíamos considerar. ¿Por qué no crear una interoperabilidad, en este caso interactiva? He puesto en valor una serie de ejemplos y digamos, formas de explotar estos canales de comunicación para dar a conocer pues, todos estos proyectos y de la mejor forma posible, siguiendo una serie de recomendaciones también. Y nada, en definitiva, pues las redes sociales son una herramienta para la difusión y estrategia digital a considerar, pues porque aportan visibilidad y conocimiento de las iniciativas de infraestructuras de datos espaciales y todo lo que conllevan a un nivel global. Por último, pues eso, únete a la comunidad CIDE en redes. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la organización, sobre todo por la magnífica realización de estas jornadas y muy obrigado también por los colegas portugueses. Pues muchas gracias, muito obrigado. Gracias por la comunicación, ya no tenemos tiempo para más. Muy interesante también tu comunicación. De hecho, cuando te estaba escuchando, le estaba escribiendo un correo a mis compañeros de difusión para que tomaran nota de las sugerencias que has hecho. Pues, y felicitaros por el trabajo que hacéis vosotros también desde el INE por difundir la cultura de la interoperabilidad, la información geográfica y todo esto que nos pone en común, ¿no?
Así que nada, que muchas gracias a todos. Nos vamos porque tiene que empezar en 1 minuto el siguiente taller. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego.